Buenas tardes. Mi nombre es Noel Daza y quiero compartirles en esta tarde una predicación que tiene como tema claves para la armonía en el hogar. Podríamos hacernos una pregunta y es, ¿a qué se refiere esto? Y una manera de entender lo que es la armonía es escuchar una orquesta filarmónica con todos sus instrumentos, su variedad de instrumentos. Esa orquesta apunta a producir piezas musicales donde todos estos instrumentos armonizan perfectamente. Lo mismo en el hogar. Cada persona, cada individuo que forma parte del hogar pone su parte para vivir en armonía. En Efesios capítulo 5, del verso 19 al 21, leemos de la siguiente manera, del verso 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces acá tenemos un elemento muy importante y es esa relación con Dios. Amén. Y esa relación con Dios, más allá de tener una religión, es una verdadera relación con Dios donde, como dice la Biblia, nos permita ser llenos de su Santo Espíritu. Amén. Y entonces vamos a poder entender qué es sumisión, someterse. Si somos llenos del Espíritu Santo, esa sumisión se ve reflejada. En el verso 22, este mismo capítulo 5 del libro de Efesios nos dice de la siguiente manera. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces comenzamos a ver ahí elementos para que se dé la armonía en un hogar. Cualquiera me va a poder decir, pero ¿cómo así? Ya comenzó a poner un aspecto machista. No, esto no es de machismo. Esto es de entender las cosas desde la Biblia. Amén. Por eso dije que si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a entender qué es someternos, qué es sumisión, que no es lo que a veces se entiende a la ligera. Amén. Entonces, para explicarnos esto, necesitamos entender que el elemento principal que el cristiano debe tener es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Esa llenura que va a inundar no solo la persona, sino nuestros hogares. Amén. Por eso es que la humanidad está y las familias en crisis, porque se tiene religión, se tienen conceptos religiosos, rituales, y tal vez con buenas intenciones, pero no hay una llenura del Espíritu Santo que le permita a la persona realmente cambiar como nueva criatura. ¿Ven? Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, no solamente va a tener fanatismos o ritualismos en su práctica de fe, sino que va a tener una vivencia, como Jesús lo decía, que el que está en Cristo nueva criatura es. Amén. Entonces, si en verdad hemos sometido nuestra vida a ese señorío de Cristo, se va a ver que somos nuevas criaturas y por lo tanto, de esta manera, vamos a vivir para con los que moran en nuestros hogares
produciendo amor, produciendo paz, produciendo benignidad. Amén. Y eso va a hacer que realmente seamos cristianos más allá del tiempo en que nos congregamos en la iglesia. Amén. Es triste, pero es real que en muchos hogares de creyentes no existe esta armonía. ¿Amén? Entonces viven al igual que la gente que no conoce a Dios o que tiene religiones muertas, en unas actitudes simplemente de choque, de discordia, de tensiones. Amén. Cuando miramos Efesios 5 al 29, nos va a dar muchos elementos para precisamente ver que no es solo a las mujeres a quienes les pide sometimiento, y vamos a entender qué es el sometimiento. Amén. Entonces leía Efesios 5, 21, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. O sea, la exigencia no es solo para la mujer, sino para todos. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. O sea, no lo hago porque me parezca bonito esto, no, lo hago porque amo a Dios. Como he venido insistiendo en los diferentes mensajes que he compartido con los hermanos, el amor se convierte en una parte fundamental del cristiano, de su vivencia como cristiano. Y por amor, entonces estamos correspondiéndole a Dios. Y por amor, entonces estamos permitiéndole al Espíritu Santo que se vea en nuestras acciones. Por amor al Señor, estamos cambiando nuestra vida. Amén. Entonces dice, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, es un compromiso para todos. Si yo soy cristiano y creo en la palabra del Señor, tengo que aplicar esto a mi vida. Someterme a los otros en el temor de Dios. Y ahí sí viene el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Pero pues ahí entendemos que ellas lo hacen porque aman al Señor. Amén. A Jesucristo. Y entonces quieren dar ejemplo. En alguna ocasión yo compartí un ejemplo de una hermana en Barranquilla que cuando llegó un predicador le fue a pedir consejo y le dijo, hermano, mire que es que yo llevo tantos años luchando porque mi esposo se convierta y no se convierte. Eso cada vez es peor. Entonces el predicador le dijo, bueno, hermana, ¿y usted cómo hace para que él se convierta? Y ella le dijo, no, yo cada rato le estoy predicando, si sigue así se va a ir para el infierno, usted es un borracho, usted es un pecador, usted es un desordenado y yo me voy para la iglesia primero. Entonces era una forma más bien de choque, como ella le predicaba a su esposo. Y el predicador le dijo, pues hermana, así nunca se va a ganar a su esposo para Cristo. Cambie, muestre el amor de Dios, sométase a su marido. No, pero es que es un no importa. Atiéndalo porque es su esposo y usted ama al Señor. Dígale, amor, aquí está la comida, ¿me das permiso de ir a la iglesia? Voy a ir a la iglesia y comience a contar con él como su esposo. Pues la hermana lo hizo de corazón porque amaba al Señor, estaba equivocada, pero lo que quería ella era servir al Señor y hacer las cosas bien. Siguió el consejo y en menos de 8 días ese varón se convirtió. Llegó a la iglesia diciendo, yo quiero que me den eso que le dieron a mi esposa porque cambió. Si el ser lo que él nos enseña, somos transformados en nuestra manera de ser. La esposa se sujeta a su propio marido como al Señor, por amor al Señor. Amén. ¿Y por qué? Porque el cristiano, la mujer cristiana, quiere agradar a Cristo y aplicar la Biblia para sí misma. Amén. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Amén.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, entendiendo eso, que Cristo compró con sangre a su iglesia y por amor, y él es el salvador de la iglesia, entonces la esposa se sometía al esposo. En ese entender, amén, no por obligación, sino en ese amor de querer corresponderle a Dios, valorando y aplicándonos su palabra por amor a él, respetando el orden de él. Amén. Dice, así que como Cristo, perdón, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Es bien tremendo, pero vuelvo a insistir, el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida diferente a las apreciaciones que tiene el mundo. El Espíritu Santo realmente nos hace nuevas criaturas. Por eso insistí al comienzo, si estamos llenos del Espíritu Santo, comenzamos a tener una vivencia totalmente diferente a la de los demás que dicen ser cristianos. Viene el verso 25, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, esto no es un compromiso solo de parte de la mujer hacia el hombre, sino es un compromiso de los dos, también del hombre hacia la mujer, y no de cualquier forma. Amén. Sino teniendo como centro lo que hizo Cristo. Amén. Si la mujer cristiana entiende que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, va a estar agradecida con el Señor. Y si ve que su esposo es símbolo, por decirlo así, de ese amor de Cristo por su iglesia, pues ella se va a someter por amor a ese esposo. Amén. Igual, si el esposo realmente ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, pues lógicamente no va a ser un machista, perdónenme, permítanme usar el término, sino un hombre que va a darle lugar a su esposa, que va a valorar lo que ella es como persona, que no la va a anular ni la va a menospreciar. Amén. Porque como lo decía en otra prédica, desafortunadamente hay hombres que a la esposa la tratan como lo peor, con calificativos y esto que no conviene. Si el Espíritu Santo está en nosotros, en la mujer y en el hombre, vamos a tener en esa labor de, más que labor, en esa vivencia de producir el fruto del Espíritu, elementos suficientes para ser diferentes a los demás seres humanos del mundo. Amén. Dice, asimismo los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es que es un ejemplo realmente grande y hay que entenderlo. Y se entregó a sí mismo por ella con un propósito, mire, para santificarla. Y ya he dicho en otras oportunidades que santo o que santificara algo es separarlo con un propósito. Amén. Para santificarla. Entonces, cuando el marido ama a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, la está separando de todo lo que el mundo tiene y está haciendo que ella sea una persona especial. Pero no lo está haciendo imponiéndole con celos y exigiéndole, ¿usted por qué se viste así? ¿Usted se ve mal? ¿Usted no es qué? No, sino valorándola. Amén. La está separando porque seguro que si él la ama como Cristo amó a la iglesia, esa mujer, esa esposa, se va a sentir halagada de ese varón que está a su lado y se va a someter con todo su amor y va a estar pendiente y va a estar contando con él y va a estar dispuesta a ser esa compañera y esa ayuda ideal, esa ayuda idónea que Dios dio. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya, ¿cómo santificamos a nuestra esposa? Cuando yo agarro la Biblia
¿no? Y le doy con ella. No, no, no. Cuando yo agarro la Biblia y me la aplico, amén, y la entiendo y la vivo, amén, entonces, lógicamente voy a ser una persona diferente como esposo y mi esposa va a sentirse atraída, va a sentir que la única persona o hombre que vale la pena es ese esposo que Dios le dio. Amén. ¿Y cómo no se va a someter a eso? Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, ¿quién le hace que esa persona, que esa esposa, solo tenga ojos para él? ¿Los celos? No. El amor que el esposo dé, como Cristo amó a la iglesia, a esa esposa. Y entonces esa persona, esa esposa, se va a separar de cuanto hay por ahí distracciones, porque su esposo se convierte de valor. Amén. Y sin mancha, o sea, seguro que una mujer que se siente amada no va a estar teniendo cosas negativas, digámoslo, o pensamientos de infidelidad o cosas por el estilo, como se ve a veces. Todo esto radica tanto en que ella se someta al esposo porque ama a Jesús, amén, porque produce el fruto del Espíritu, y el esposo la ame como Cristo amó a la iglesia, o sea, que también produce el fruto del Espíritu. Dice el verso 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Amén. Es que no es, como dijera, como el mundo enseña. Amén. La enamoró, se casó con ella y ahí terminó el amor. Se acabó la pasión y ahí terminó. No, debe amarla como a su propio cuerpo. O sea, si el varón se cuida, si el varón le gusta estar bien presentado, pues así también debe preocuparse porque su esposa tenga también todos los elementos para estar tan bien como él quiere estar, porque es parte de su cuerpo. Amén. Son una sola carne. Dice, porque somos miembros. Amén, perdón. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire cómo el mundo no entiende eso. La mayoría de hombres casados andan hablando mal de su esposa y dicen calificativos bien desagradables. La fiera, ¿cierto? La contraloría, la no sé qué, negativamente. Y resulta que el Señor nos invita aquí en Efesios 5, 28, que la amemos como nuestro propio cuerpo, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y mire cómo es de linda la palabra del Señor. Dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Amén. Segundo, la palabra del Señor nos invita a amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién más prójimo o próximo, como decía alguien, a nosotros que nuestra esposa? Amén. Entonces, el que no ama a su esposa, no se ama a sí mismo. Esto es algo bien, bien hermoso. Si los cristianos o todo el mundo que dice ser cristiano aplicáramos esto a nuestra vida, seguro que los hogares cristianos serían diferentes. Amén. Pero todo radica, o todo parte más bien, de que muchas veces el cristiano se conforma con ir a la iglesia, con cargar la Biblia, con cantar y orar y no más. Pero yo he venido insistiendo en la producción del fruto del Espíritu, como nos dice Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor. Entonces, como primer elemento del fruto del Espíritu, el amor. Y el amor no es una palabra, sino que tiene que convertirse en acciones. Si la mujer ama a Dios y ama a Jesucristo, se va a someter a su esposo. Y si el esposo
ha entendido el sacrificio de Cristo por la iglesia y por él, que es parte de la iglesia, va a amar a su esposa como a su propio cuerpo. Amén. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y ahí quiero referirme a cuando Génesis capítulo 2, verso 23 y 24, hace referencia a que Dios le dio un sueño durmió a Adán, sacó una costilla y formó a Eva. Y cuando Adán se despierta de ese sueño, Dios le trae y le presenta a Eva, su esposa. Amén. De ahí en adelante iba a ser su esposa. Y lo primero que Adán dice es reconociendo que ella era parte de sí. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Amén. Así dice en Génesis 2, 23, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiéndonos aquí, en Efesios 5, 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, está refiriéndose a eso. Son uno. Amén. Si ven cómo el mundo no entiende la grandeza y la complejidad o lo hermoso del matrimonio, son uno, son su propia carne. Amén. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, pero no de cualquier manera, sino como Cristo a la iglesia. ¿Cómo cuida Cristo a la iglesia? La defiende, la llena de su espíritu, la capacita para ser nuevas criaturas, para ser transformados por amor, no por miedo al castigo, no por juicio, sino que él la amó, que se entregó a sí mismo por ella. Amén. Porque somos miembros de su cuerpo. Amén. El Señor es sabio y a través del apóstol Pablo nos habla en esa sabiduría. Amén. Para que haya armonía en un hogar, primero que todo, tienen que las personas haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero más allá de una acción externa, tiene que haber habido realmente un arrepentimiento y una convicción de comenzar a escudriñar su palabra para ver cómo Cristo viene a morar en nuestros corazones. ¿Cómo viene Cristo a morar en nuestros corazones? A través de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y al estar Dios en nosotros, que el Espíritu Santo es Dios, podemos producir el fruto del Espíritu. Y vuelvo a insistir, la esposa, ¿cómo es la mejor manera o la manera bíblica de que la esposa le exprese amor a su esposo? ¿Solo cocinándole rico? No. Amén. ¿Solo haciéndole como una esclava? Tampoco. Amén. Sino sometiéndose en amor, valorándolo como el hombre que Dios le dio. ¿Y cómo es que el esposo ama a la esposa o produce el fruto del Espíritu? Amén. Pues valorando a esa esposa como Cristo amó a la iglesia, valorándola porque es su propio cuerpo. Amén. Es su carne y es sus huesos, como dijo Adán de Eva. Amén. Y no solo eso, sino que la Biblia habla con cada uno o nos habla, mejor, a cada uno de los miembros del hogar, que debemos estar dispuestos a vivir en sumisión
cuando vemos que hay ese orden de Dios ahí. Amén. Cuando el amor es el centro de la motivación de cada uno. Amén. Entonces, ahí el hogar va a estar en el orden de Dios. Ese es otro concepto que yo he venido compartiendo con los hermanos. El orden de Dios. Amén. Hoy en día hay muchas cosas. Claro, el mundo está fuera del orden de Dios. Amén. Y la iglesia muchas veces se ha hecho amiga de ese orden del mundo. Y hasta exagerado, digo yo, que en el mundo un ingeniero se casa con una ingeniera, se casa con una muchacha e inmediatamente la muchacha no pasa a ser ingeniera. Amén. O un médico se casa con una joven o con una mujer, inmediatamente ya no pasa a ser médico. Sin embargo, en muchas iglesias que se olvidaron del orden de Dios, incluso se traspasan hasta el orden del mundo, porque se casa el pastor y entonces la gente comienza a decirle a la esposa pastora. Amén. Olvidándose del orden de Dios. Pero aquí estamos hablando de cómo es importante el orden de Dios. No solo en la iglesia, sino en el hogar. Cuando los miembros del hogar tienen a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo ha venido a morar en ellos porque nacieron del agua y del Espíritu, vamos a producir el fruto. O sea, no vamos a ser cristianos solo de bla, 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 de hablar. O solo oidores, ay, cómo predica ese hermano de lindo, pero no más. No, eso es un problema que tiene el cristianismo. Y no se dan cuenta que Dios no quiere eso, porque Jesucristo dijo que Él no quiere oidores ni habladores, sino hacedores de su voluntad. Y el producir el fruto del Espíritu es lo que realmente nos hace hacedores de la voluntad de Dios. Cuando producimos el fruto del Espíritu, entonces entramos en esto que nos está diciendo Efesios 5, donde la esposa se somete al esposo, produciendo el fruto del Espíritu, y el esposo valora y ama a su esposa, sometiéndose también a ella en el orden de Dios. Amén. Produciendo el fruto del Espíritu. Amén. Ahora, vuelvo a insistir, la sumisión en las mujeres es muy diferente a que el esposo les quite todo derecho. Amén. Eso no es sumisión. Eso es lo que hacen muchos en el mundo. Amén. Eso no es sumisión. Amén. Eso es irrespeto. Eso es menospreciar a la persona. La sumisión no puede llevar a que el esposo pisotee, menosprecie la dignidad de persona y mucho menos de mujer que tiene la esposa. Amén. Por lo tanto, no puede ni siquiera hacer sentir mal a esa persona, porque entonces no estaría amándola como Cristo amó a su iglesia. Ahora, cuando el esposo le da su lugar a la esposa, pues lógicamente esa esposa se va a sentir amada y pues lógicamente va a estar en una actitud bien agradable, como corresponde a una mujer que ama a su esposo. Amén. Pero no solo ella. Dije que, o desde el primer verso que leímos, someteos los unos a los otros en amor, ¿no? Entonces, el marido es sumiso. Amén. También porque ama a su esposa. Amén. Es un sometimiento mutuo. El apóstol Pablo nos dice que los esposos también deben vivir en sujeción a ellas. Amén. Porque esa es la manera que Dios desea que vivamos. Y así va a haber buena armonía en el hogar. Cada uno ha recibido una responsabilidad en el hogar, la cual no podríamos cumplir si vivimos separados de Dios o si tenemos simplemente un cristianismo de raticos,
mientras estoy en la iglesia, o mientras cargo la Biblia, o mientras canto los himnos, o mientras estoy participando en el coro de la iglesia. Amén. Pero si realmente estamos viviendo una vida cristiana, vamos a poder cumplir esta responsabilidad en el hogar, que es producir el fruto del Espíritu en amor. Amén. Obedeciendo los preceptos que el Espíritu Santo nos dejó a través del apóstol Pablo, para lo cual necesitamos estar en comunión con Dios. Debemos amar a nuestra esposa de la misma manera, vuelvo a insistir, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, podemos afirmar que la sumisión en la pareja es mutua y que debe estar basada en que los dos cónyuges hayan comprendido el papel que Dios les ha dado en el hogar. El esposo debe amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Por otra parte, la esposa debe obedecer al esposo o someterse al esposo de la misma manera que la iglesia se somete o se sujeta a Cristo. Esa sumisión mutua es la que permitirá tener, vuelvo a insistir, esa armonía en el hogar. Además, debemos, o mejor, es que es crucial que para que podamos producir el fruto del Espíritu, lógicamente tenemos que, insisto, ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo nos habla de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Si no, simplemente vamos a ser religiosos. La clave para que haya armonía en el hogar va más allá de solo gustarse, no de solo, como digo, complacer en lo material. Amén. Va más allá de amarse o de sentir pasión el uno por el otro. Hay que ser entregados, sumisos el uno al otro, pero esa sumisión proviene de la comunión que tengan las personas, cada uno de los dos, con el Espíritu Santo. Ahora, no es una sumisión a la fuerza. Amén. Es una sumisión, es una entrega, es un comprender, es un compartir más bien, que solo proviene del corazón de ellos cuando se han sometido, cuando han sometido cada área de su vida al Espíritu Santo. En otras palabras, esto solo lo viven o es posible en la vida de cristianos que viven cada día bajo el señorío de Cristo, llenos del Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Ven? No es fanatismo, es una vida, es un cristianismo práctico. Amén. Cuando nos rendimos al Señor y le permitimos que Él, su Espíritu Santo, nos llene, vamos a ser creyentes que vivimos en esta armonía que nos muestra Efesios capítulo 5. Amén. En sumisión el uno al otro, con un corazón lleno de amor. Amén. Y entonces esa condición de sometimiento no es difícil, no es carga. Amén. Es, digámoslo así, producto del agrado, del querer ser como Dios quiere que seamos con el otro. Amén. Así es que comprendemos que Cristo, el Señor, vino a nuestro corazón, a cada uno, para ayudarnos, transformarnos, hacernos esas nuevas criaturas. Amén. Que crezcamos cada día en esa realidad en Cristo Jesús. Porque realmente eso es lo que muestra que hemos nacido del agua y del Espíritu. Amén. Como se lo decía el Señor a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. O sea que no es algo que solo se va a dar allá,
sino que cuando las personas comenzamos a producir el fruto del Espíritu, ya estamos viviendo esa vida eterna en cierta manera, porque estamos produciendo los valores de la ciudadanía espiritual. ¿Soy claro en lo que digo, hermanos? Ya no somos seres netamente naturales, ahora somos espirituales. Lo dije el otro día. A mí no me hace espiritual tener un don. Al creyente no lo hace espiritual tener uno o dos o todos los dones. Si los tiene, gloria a Dios. Si los tiene, tiene una responsabilidad de usarlos para lo que son, la edificación del cuerpo de Cristo. Pero en cambio, si cada cristiano producimos el fruto del Espíritu en nuestras acciones, eso sí nos hace cristianos. Entonces, un esposo que valora a su esposa como Cristo amó a la iglesia porque está produciendo el fruto del Espíritu, está siendo más espiritual que uno que la pase 24 horas de rodillas. Amén. Si su vida no ha cambiado. Igual una esposa que se somete a su esposo por amor a Cristo. Segundo, porque ve en ese varón una persona que produce el fruto, pues lógicamente está en el orden de Dios y está siendo una nueva criatura y se convierte en ejemplo, no solo tanto el uno como el otro, el esposo con la esposa, no solo para sus hijos, sino para quienes les rodean. Amén. Porque han nacido de nuevo, de la agua y del espíritu. Entonces podemos decir que el hombre del espíritu va a vivir y practicar la armonía en su hogar. El hombre y la mujer. Amén. Son sumisos el uno al otro de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. ¿Y quiénes pueden vivir estos? Vuelvo a insistir. Solo aquella mujer que vive llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces el esposo va a amarla como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa que se somete al esposo, cuando es esposo, la ama como Cristo amó a la iglesia. Amén. Esto es una dinámica que parte de la realidad de la relación de cada individuo con Dios a través del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que Pablo nos enseña en este pasaje de la Biblia es que tanto hombres como mujeres debemos buscar producir el fruto del Espíritu como resultado de que estamos llenos del Espíritu Santo, para que así podamos llegar a tener un corazón sumiso, amén, un corazón amable, un corazón agradecido, armonioso, como cada instrumento en la orquesta, que produce las notas precisas para que la armonía sea agradable, sea una hermosura musical. Amén. Solo de esta manera podemos vivir, insisto, en armonía en nuestro hogar. Pero la exigencia no es solo para el esposo y la esposa. Amén. Efesios 6:1 nos habla también de los hijos. Cuando el joven está lleno del Espíritu Santo, entonces no le va a hacer carga cumplir lo que dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 6:1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Amén. Si el hijo tiene al Espíritu Santo en su corazón, no va a ver que su papá es un estorbo o que su mamá es un estorbo, sino que se preocupan por él y que aunque no sepan cómo decir las cosas en el momento acertado, lo que quieren es su bien y entonces va a obedecerlos, va a entenderlos, no va a menospreciarlo. Hoy en día muchos jóvenes miran a sus papás porque no usan la tecnología como los peores analfabetas del mundo. Y eso es fruto de que no hay amor en los corazones de esos jóvenes. Amén. Pero vuelvo y digo, el joven que ha recibido a Jesucristo va a ver que esta recomendación del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que hace Efesios 6:1, de obedecer a los padres, no es
absurda, sino que es agradable. Amén. Porque primero que todo, él lo va a hacer por amor al Señor y por amor a esos padres que Dios usó para darle vida. Dice, porque esto es justo. Y viene la segunda parte. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cuando el joven está lleno del Espíritu Santo, va a saber que si honra a su padre y a su madre, Dios va a respaldar su vida y le va a ir bien. Amén. Dice el verso 3, para que te vaya bien. Esa es la promesa. Y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que no solamente va a contribuir a que haya armonía en el hogar, sino que de paso se está ganando el respaldo de Dios en todo lo que haga y para que le vaya bien. Hay gente que dice, ¿por qué me va tan mal? Amén. Pero esto solo lo entienden y lo entendemos quienes queremos valorar lo que el Espíritu Santo ha inspirado a través de personas como Pablo. Amén. Y lo aplicamos en nuestra vida cotidiana para vivir en la armonía que produce el amor como fruto de nuestra vida en Cristo como nuevas criaturas. Amén. Recuerde y recordemos que el fruto del Espíritu es lo que nos hace espirituales. Ahora, no solo le pide a los padres, a los hijos, que produzcan el fruto del Espíritu y lo manifiesten en esa obediencia y en ese honrar a padre y madre, sino que también exhorta a los padres. Miren lo hermoso. El amor no solo era entre esposo y esposa en ese sometimiento, sino el amor también tiene que venir para que los hijos obedezcan a sus padres. Amén. Como fruto del Espíritu. Pero también el amor tiene que ir más allá de lo de la pareja. Amén. Tiene que ir hacia los hijos. Dice el versículo 4, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amén. Si uno ama a sus hijos, por más exigencia que tenga que hacerle, no les va a provocar a ira, sino va a buscar la manera de decirle las cosas en el amor, que vuelvo y digo, no es solo concederle todo, porque el amor también es exigente, pero es sobre todo respetuoso, digámoslo así. Amén. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay padres que confunden disciplina con ira. Y entonces provocan es la ira y deseos de venganza en esos hijos. Siembran vientos y cosechan tempestades. Pero si, vuelvo y digo, si ese esposo tiene al Espíritu Santo y ama a su esposa, también va a amar a sus hijos, porque está produciendo el fruto del Espíritu como resultado de sus acciones. Igual la esposa, si ama a su esposo y ve que esos hijos son fruto de ese amor, va a corresponderle a esos hijos en un amor donde la disciplina es la correcta, amén, sin abusar de ella. Y en amonestación del Señor, o sea, hablándoles con palabras que los convenzan, más que los irriten, amén. Porque realmente todo eso es resultado del fruto del Espíritu en el corazón de cada uno de los miembros del hogar, principalmente del esposo y la esposa, porque son la base del hogar. Los hijos son fruto de ese amor y ellos van a ver en ese esposo y en esa esposa el ejemplo, amén, quiéralo o no. Por lo tanto, no debemos olvidar, vuelvo a insistir, que el fruto del Espíritu, como nos lo dice Gálatas 5:22, comienza con un componente que es muy importante en un hogar y que es el amor. Amén. Gálatas 5:22 dice,
Mas el fruto del Espíritu es amor. Amén. El primer componente del fruto es amor. El segundo es gozo. O sea que si el esposo y la esposa están produciendo el fruto del Espíritu, no van a estar amargados. La esposa no se va a someter amargadamente al esposo, ni el esposo se va a someter a la esposa con amargura, ni los hijos a los padres, ni los padres a los hijos. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amén. Realmente, si el cristiano o tanta persona que dice ser cristiana descubriéramos esto y nos esforzáramos por convertir eso en nuestras prioridades de vida, en las prioridades de nuestras peticiones al Señor, seguro que seríamos diferentes. No tendríamos un cristianismo tan distorsionado como hoy en día. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Qué hermoso es entonces encontrar en la Biblia esos elementos, esas claves, por decirlo así, para vivir una vida nueva en Cristo, donde la armonía reine en el hogar. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.